que abras tu Biblia allí al libro de Éxodo. Estamos retomando esta serie de Éxodo. El domingo pasado tuvimos un predicador invitado, pero hoy continuaremos con esta porción de Éxodo y estudiaremos el capítulo 4 de Éxodo y leeremos del versículo 18 hasta el versículo 31. Éxodo capítulo 4, versículos del 18 al 31. Y ustedes lo tienen allí y vamos a leer esta porción. ¿Lo tienen? Te animo a que prestes la atención a leer y también les animamos a que si tú tienes un espacio allí en tu lugar puedas correrte porque están llegando hermanos y quisiéramos tener aquí a la mayor cantidad de los asistentes al culto. Dice Éxodo capítulo 4 versículos del 18 al 31. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré el corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. 40 años. Hace poco platicaba con una persona y decía: estoy a punto de llegar al 4º piso. Cuando tú llegas a los 40 años, se supone que has llegado a un estado de madurez. Tu visión acerca de la vida cambia drásticamente. Algunos a los 40 años ya vieron nacer a la mayoría de sus hijos. Algunos más han enfrentado dolor bastante profundo por la pérdida de algún ser querido. Para esa edad, algunos ya terminaron la carrera, la maestría y han llegado quizá a la cúspide de su profesión. En algunos casos han hecho los viajes que han soñado. Así que a los 40 años la vida ya ha cambiado bastante y se ve diferente.
Y 40 años fueron los que Moisés vivió en el desierto. 40 años fueron suficientes para cambiar la vida de Moisés. Estos 40 años cambiaron la perspectiva de Moisés. Estos 40 años cambió el sueño de Moisés. La energía de este hombre se vio bastante afectada en estos 40 años. Pero al final de estos 40 años pasó algo. Tuvo un encuentro. Al final de estos 40 años, y Moisés ya tenía no solamente 40 años, porque salió de Egipto a los 40 y ha estado 40 años en el desierto. Pero en estos últimos 40 años de su vida, al final tuvo un encuentro que encontramos este encuentro y la narración de este encuentro desde el capítulo 3 del libro de Éxodo. Desde el capítulo 3 nosotros encontramos esa zarza ardiendo que busca a Moisés y habla con Moisés, y en esa zarza está Dios hablando. Y Moisés en esa conversación con Jehová comienza a dar algunos argumentos, porque a propósito, la intención de esa revelación es mostrarle a Moisés quién era Jehová. Ese encuentro que Dios orquestó para ponerse frente a Moisés era un encuentro orquestado para mostrarle la grandeza de Jehová. Y para decirle, sabes, yo, Jehová, yo soy, te envía a Egipto. Pero en esta conversación vamos a encontrar que Moisés pone continuamente objeción tras objeción. En el capítulo 4, en el primer versículo, nosotros encontramos la primera objeción de Moisés y dice, quizás no me oigan. En el versículo 10, su preocupación es, yo no sé hablar. Y en los próximos versículos, versículos 11 y 12, si me acompañas a verlo, del capítulo 4, dice, Moisés, le dice Jehová a Moisés, Moisés, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Así que este encuentro que Dios tuvo con Moisés, tuvo esa intención de mostrarle quién es Jehová. Y demostrarle y recordarle que no lo enviaba, no estaba enviando a Moisés y no había escogido a Moisés por su grandeza ni por su capacidad, porque fueron suficientes 40 años para hacerle ver que no era con base en su capacidad que lo enviaría, sino que cuando más frágil era Moisés, cuando menos confiado estaba, es cuando Dios le dice, ve, ve. Fue en el momento de vulnerabilidad, en ese momento de temor, en el que Dios moviliza a Moisés. Porque déjame decirte algo, creyente, el cumplimiento de los planes de Dios no está determinado por la fortaleza del instrumento. No. El cumplimiento de los planes y propósitos de Dios no está determinado por la fortaleza del instrumento, sino por su dependencia en medio de su debilidad. Y Moisés está allí frente a esa zarza que le está diciendo, ve, pero yo no puedo. Y eso es lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia. ¿Recordarás cómo Pablo lo dice en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10? Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las, ¿recuerdan eso? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, cuando soy frágil, cuando no tengo valor, cuando el mundo no da un peso por mí, allí, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme.
Vosotros me obligasteis a ello, dice Pablo en 2 Corintios 12. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Así que la revelación de Dios a Moisés tiene el propósito de mostrarle la grandeza del Dios y la fragilidad del instrumento. Y cuando Dios revela eso, te muestra su grandeza y tu dependencia y la dependencia de Moisés, es para que tú actúes no con base en tus recursos, sino con base en la fortaleza de Él, para que confíes y obedezcas a su llamado. Y es precisamente lo que observaremos en la narración del versículo 18 al 31 del capítulo 4 de Éxodo. Un hombre que entendió quién era, quien le enviaba, entendió quién era Él, y con base en ese entendimiento por la revelación de Dios, entonces se mueve, confía y obedece. Veamos los primeros versículos del 18 al 20. Y vamos a dividir esta predicación en 3 puntos para los que apuntan. Y este es el primer punto. Porque tu Salvador se ha revelado, tú debes actuar a su llamado. Tú debes actuar a su llamado. Veamos el versículo 18 al 20. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Versículo 20. Entonces, ¿puedes prestar atención al verso 20 junto conmigo? Y ve los verbos de ese verso. Entonces Moisés, ¿qué? Tomó su mujer y sus hijos, ¿y qué? Y lo puso sobre un asno, ¿y qué? Y volvió a la tierra de Egipto, ¿y qué? Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. ¿Ves el movimiento de este verso? Intencionalmente pone estos verbos, 5 verbos de acción que Moisés nos muestra. La forma en que Dios está dirigiendo la vida de Moisés después de ese encuentro hizo que él se levantara y comenzara a actuar. Y es interesante porque es un movimiento continuo el de Moisés. Después de estar frente a esa postura de decir: no, yo no voy porque yo no sé hablar, yo no tengo ningún elemento, porque mira, hay otros que pueden ir. Y ahora ves que actúa. Y esa decisión de obedecer al llamado es con base en lo que él entendió de quién era el que le enviaba. No fue con base en sus buenos recursos, como ya lo hemos dicho. Pero hay algo más que podemos observar, que es interesante de estos 2 versos. Dios, antes de llevarlo de regreso a Egipto, lo despoja de todo, le quita su identidad. Moisés tenía su identidad egipcia. Al llegar a Madián, toma la identidad de los madianitas. Así que cuando llega a este punto, Dios le está quitando absolutamente todo: su prestigio egipcio, le quita su vestimenta egipcia, le quita los recursos que pudiera haber tenido en Madián. Y no solamente le quita, sino que si observas junto conmigo en estos versículos, Moisés sale de Madián. ¿Con qué cosas? ¿Cuáles son las cosas que lleva a Egipto? Su familia, y bueno, no son cosas, pero su familia y una vara y un asno. ¡Wow!
Vas a ir a Faraón y te vas a presentar delante de él. ¿Y qué llevo? Una vara y un burro. Una vara y un asno. Lo moviliza cuando ya no tiene recursos, cuando es pobre y débil, y le otorga recursos que no tienen valor ante el ojo humano, pero son suficientes para gozarse en su debilidad, para que en su debilidad descanse en él el poder de Dios. Moisés salió de Egipto con recursos propios y regresa a Egipto en pobreza. Seguramente cuando salió de Egipto huyendo, llevaba en su mano anillo y en su cuerpo vestido de egipcio. Pero ahora regresa con un burro y en ese burro coloca todas sus pertenencias, todas sus posesiones, a su familia, una esposa y 2 hijos y una simple vara. Y sabes, creyente, Moisés está yendo allí de camino hacia Egipto, confiando en lo que su Señor, su Salvador, le ha revelado. Y con base en esa revelación está actuando. Con base en ese llamado está actuando, no importando su debilidad. Y porque tu Salvador se ha revelado, tú debes acudir a su llamado en medio de tu debilidad. Creyente, por favor, entiende eso. Dios no está buscando tu fortaleza en tus recursos, sino en tu debilidad. Y déjame aplicar esto. La debilidad es algo a lo que todos huimos. Nuestra tendencia es a buscar lo que nos hace sentir grandes, fuertes. Eso es lo que buscamos, donde nos sentimos seguros. Pero nuestro Salvador nos llevará a esos lugares en los que nos quitará esa vanidad, en los que nos despojará de los trapos inmundos egipcios de la vanagloria. Nos quitará la sabiduría humana. Sí, Dios se va a encargar de despojarte de ti mismo. Y es precisamente lo que 1 Corintios capítulo 3 versículo 18 dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio. Necio. No confíes en ti, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está: el que prende a los sabios en su propia astucia es Cristo. No confíes en ti, en tus recursos, oh mi querido oyente. Tú que has creído en Cristo como tu Señor, quiero decirte que no huyas de ese encuentro con Él, porque sabes que cuando te enfrentes a Él, se te quitarán tus recursos, tu riqueza, porque delante de Él eres nada, nada. No hay argumento tuyo que sea tan importante como para despojarte de toda tu vanidad. No huyas de ese encuentro, mantente allí. Ese encuentro te quitará lo vano, lo fútil. Quizá es tu poder, por tus recursos económicos. Quizá es tu prestigio, por el nombre que has construido en tu empresa o en tu profesión o en el lugar donde trabajas. O cualquier otro elemento, quizá es tu familia, quizá es tu apellido. Cualquier otro elemento en el que esté tu confianza que no sea Cristo, lo quitará de ti si tú has creído en Él. Sí, Él sabe lo que debe extraer de ti. Y sabe qué es lo que debe extraer para poder revestirte
con su poder. No corras tras los ídolos de este mundo, sino obedece a su llamado a pesar de sentirte débil cuando te esté despojándote de ti mismo. Cuando sientas que estás perdiendo, no huyas de allí, sino obedece aún en medio de tu debilidad y de tu fragilidad. Pero déjame decirte que tú debes obedecer a su llamado, porque Él es fiel a su pacto. Y es lo que nosotros encontramos en los versos posteriores, versículo 21 al 23, ese es el segundo punto. Porque tu Salvador se ha revelado, tú debes confiar en su pacto. Versículo 21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero, ¿qué dice? Yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Moisés va listo, ya puso sus pertenencias sobre ese asno. Ya está convencido que en medio de su debilidad tiene que ir a enfrentar a Faraón. Y lleva su vara, la vara de Jehová. Pero antes de llegar allí, Dios le dice algo: antes de que llegues te tengo que recordar algo que no te había dicho. Faraón no va a dejar ir a mi pueblo. Bueno, sí, seguramente es porque Faraón tiene un corazón malo. No solamente por eso, sino que yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Como que uno podría pensar: Dios, ¿no querías que fuera Moisés? Ese argumento no anima el corazón de un frágil y débil hombre que muy apenas ya decidió ir y ahora tú le pones un obstáculo más. No fue una noticia agradable, pero este proyecto no era de Moisés. No se trataba si Moisés iba a lograr algo, no, sino era un proyecto del eterno Dios que había diseñado endurecer el corazón de Faraón para un propósito mucho más elevado, que Moisés se sintiera bien al ir delante de Faraón. ¿Me explico con esto? Y hermanos, tú debes confiar en la promesa de Dios y en su pacto a pesar de la adversidad que eso va a implicar. Y este asunto del endurecimiento del corazón de Faraón no es una cuestión que podríamos ponerlo en el perímetro, sino es central para lo que vamos a encontrar a lo largo de toda la historia de Éxodo. Una y otra vez veremos en la narrativa de este libro el endurecimiento del corazón de Faraón. Pero ¿sabes? Sí, Faraón es responsable de un corazón endurecido, pero también Dios es el que está planificando todo esto con un propósito: para revelar quién es Jehová, para revelar quién es Él. Mira, capítulo 5, versículo 2. Puedes ir conmigo. Pero Faraón dijo, ¿qué dice? ¿Cuál es la pregunta de Faraón en el versículo 2 del capítulo 5? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Y allí Él se va a revelar. Jehová endurecerá el corazón de Faraón para revelar quién es Jehová. Jehová le dice a Israel en el capítulo 6, versículo 7, ¿quién es Jehová? A los egipcios se va a revelar como Jehová, a Faraón se va a revelar como Jehová en el capítulo 9, versículo 29. Así que el propósito de todo este endurecimiento y de toda esta dificultad y adversidad es mostrar quién es Jehová. Yo soy Jehová, dice el Señor.
Todo este sufrimiento y todas estas plagas y toda esta muerte de los primogénitos, como lo veremos, es una plataforma y el escenario ideal para mostrar quién es Jehová. Así que estos eventos que nosotros vamos a ver más adelante no están sucediendo por accidente, sino que Jehová, Yahvé, los ha diseñado para darse a conocer. Y eso me hace pensar en lo que tú y yo podríamos estar viviendo. La adversidad en tu vida, la dificultad, el sufrimiento, son los escenarios ideales para dar a conocer el nombre de Jehová. Dios usará la adversidad para dar a conocer su carácter. Y hoy podemos recordar lo mismo. Muchas veces tú te sentirás tentado a no hacer lo que debes de hacer porque te sientes que estás justificado por la adversidad que estás viviendo. Pero hoy quiero animarte y recordarte que debemos hacer lo que nos corresponde hacer en medio de la adversidad, porque es en ese contexto adverso que Dios se manifestará y revelará la grandeza de su poder. Creyente, esposa, ¿tú crees que es justificable tu falta de sumisión? Porque si él fuera diferente, entonces tú te someterías a tu esposo y piensas que es justificable. Y quiero decirte, no es justificable. Haz lo que tienes que hacer. Y Dios se va a encargar de revelar su grandeza en medio de la adversidad. Varón, tú tienes toda la justificación, podrías pensar en tu mente para decir, yo no puedo amar a esta esposa como Cristo amó a la iglesia. Pero tú tienes la responsabilidad de hacer lo que tienes que hacer, porque en medio de la adversidad, ¿sabes? Él lo ha planeado para dar a conocer la grandeza de su poder. El poder de Dios en medio de la enfermedad. No siempre se manifestará sanando a las personas. Esto es una aplicación y quiero que pienses en esto. El poder de Dios en medio de la enfermedad no siempre se manifestará sanando a las personas, pero su poder siempre se manifestará trayendo paz y gozo en medio de la enfermedad. El poder de Dios no siempre se manifestará quitando la persecución en la iglesia. Pero siempre se manifestará produciendo valor en la iglesia, aún en medio de la persecución. Así que mi querido creyente, no dudes que la adversidad está fuera del control de Dios. No. Dios tiene toda la adversidad que tú estés enfrentando, que Moisés estaba enfrentando, que el corazón endurecido de Faraón producía. Dios lo tenía en su control. No dudes de eso. Confía en Él. Confía en que Él está orquestando para manifestar su poder. Quizá no de la forma en que tú te imaginas, pero sí de la forma en que Él lo diseñó para revelar su gloria. Y eso es tu mayor bien. Eso es tu mayor bien, que Él manifieste su gloria, porque allí encuentras tu plenitud. Así que tú debes confiar en su pacto a pesar de la adversidad, y tú debes de confiar en su pacto por su fidelidad, porque lee conmigo el versículo 22 y 23. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Por primera vez Moisés en ese camino, después de decirle, hey, Moisés, vas ya, muy bien. Va a haber un endurecimiento del corazón de Faraón, pero quiero decirte algo, y esto es hermoso.
la primera vez que Moisés escucha la referencia del Dios eterno hacia Israel como su hijo. Y es la primera vez que aparece en las Escrituras refiriéndose Jehová al pueblo de Israel como su hijo. Y esto dejó asombrado, estoy seguro, al corazón de Moisés. Porque ¿cómo es posible que ese pueblo oprimido bajo el poderoso faraón ahora tenga una identidad? ¿Y cuál es la identidad? Es hijo del eterno Dios. Es precioso para él. Y esto es de suma importancia, ya que la relación entre el Dios eterno e Israel no es una relación de ascendencia natural. O sea, no es su hijo porque nació de él, no. ¿Sabes por qué es su hijo? Por lo que encontramos en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6. Porque los escogió según el puro afecto de su voluntad. Este es mi hijo, no porque nació de mí, sino porque yo decidí escogerlo. Esa es la gracia de la salvación, que concede poder e identidad a sus hijos. Y porque Él decidió escoger a Abraham y a su descendencia como sus hijos, no había absolutamente nada que pudiera obstaculizar el pacto que Dios había hecho, el eterno pacto que Dios había hecho con la descendencia de Abraham. Ellos son sus hijos. Moisés ve a la tierra de Egipto y allí te vas a enfrentar a un hombre que tiene un corazón endurecido, que yo he endurecido para manifestar mi gloria y para que mis hijos sepan quién es su padre. Y sabes, creyente, Dios te llevará a momentos donde tú sentirás la aflicción para que tú conozcas quién es tu padre. ¿Quién sustenta tu alma en la aflicción? ¿Quién sostiene tu corazón en la adversidad? El futuro de Moisés, el futuro de Israel, no está determinado por los acontecimientos de las plagas, ni por un destino impersonal o por cosas del azar, sino que está determinado por el consejo del eterno Dios, que todo tiene bajo su control y tiene una garantía, que preservará su pacto y a su pueblo hasta el final. Y eso nos permite llegar a un punto aquí que es central, porque se está refiriendo al pueblo de Israel como su hijo, como su descendencia. Y nos conectamos con Génesis 3, capítulo 3, versículo 15. E inmediatamente nosotros vemos allí el inicio de una guerra cósmica entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Entre esa promesa de sobre la simiente de la mujer voy a bendecir y voy a traer a uno que va a dar libertad y rescatar. Pero de la simiente de la mujer vendrá uno que intentará herirlo y matarlo, pero solamente lo herirá en el carcañal. Y mire allí, puede leer conmigo el versículo 23. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar ¿a quién? Tú has intentado herir a mi hijo, pero no lo has logrado. De hecho, mi hijo, dice Jehová, saldrá de Egipto. Pero por el intento que tú tuviste de matar a mi hijo, yo voy a matar a tu primogénito. Y eso es el reflejo de esa lucha cósmica.
una guerra entre dos reinos. Faraón representaba la simiente de la serpiente. Faraón tenía una corona con cabezas de serpiente. Y no estoy diciendo que eso lo hacía la serpiente, ni estoy alegorizando, simplemente estoy diciendo cómo este verso nos muestra quién representaba a Faraón. Y la humanidad entera abusa del primogénito de Dios. Por lo que el primogénito de la humanidad debe morir. El mundo entero debe ser juzgado, porque mi pecado y el pecado de ustedes ha lastimado al primogénito, al verdadero primogénito, a Jesús, al Hijo de Dios. Yo merezco la muerte por ser descendiente de la serpiente, porque peco. Oh, pero en la cruz, el primogénito de Dios, el Hijo encarnado, muere en mi lugar. Yo merecía la muerte como el hijo de Faraón, pero el primogénito de Dios, el verdadero Israel, Jesucristo, se puso en mi lugar. Y sabes, tú merecías la muerte, pero Él ha hecho un pacto contigo desde la eternidad pasada y te escogió por el puro afecto de su voluntad y ha dicho: entregaré a mi propio Hijo por amor a ti, aunque tú mereces la muerte. Glorioso evangelio, que el Cordero inmolado se puso en tu lugar. No es suficiente para que tú escuches a su llamado y corras a hacer su voluntad. No dudes que Él te ha salvado. Y si tú has creído en Él, Él te perfeccionará y te santificará. Y es lo que encontramos en los versículos posteriores, versículo 24 al 25. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y este episodio, esta parte de la escena, genera muchas preguntas. Y es un poco extraño. Y por más de 3000 años han discutido el tema. Y yo hoy no pretendo darle respuestas a todas las preguntas que genera una porción como esta. Y hay mucho que ignoramos. Por ejemplo, ¿cómo supo Séfora que tenía que circuncidar? ¿Cómo lo estaba matando? ¿Lo estaba ahogando? ¿Le dio una enfermedad? ¿Estaba convulsionando? Así que surgen muchas preguntas. Y la intención no es contestar la curiosidad, pero hay cosas que sí son claras aquí. Y sabemos. Si lo vemos desde el contexto anterior, nosotros podemos ver que Dios está trazando una línea entre su hijo y los que no son sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Los israelitas, mi hijo primogénito. ¿Y quiénes son los otros? Los descendientes de Faraón. Así que está distinguiendo. Aquí están, este es mi hijo, este es mi pueblo, y estos son los que no son mi pueblo. Está siendo claro porque no está poniendo un lugar grisoso, sino está diciendo: estos son míos y estos no son míos. ¿Y cómo sabe quiénes son suyos?
Pues por los que son descendientes de Abraham. ¿Y cómo sabe que son los descendientes de Abraham? Pues por el pacto que Dios había hecho con Abraham en Génesis capítulo 17. Y nosotros en Génesis capítulo 17 encontramos un sello, una marca de ese pacto. ¿Y cuál es la marca de ese pacto? La circuncisión. Todos los descendientes de Abraham tendrían que ser circuncidados al 8º día. Y eso era una forma de decir, yo soy descendiente de Abraham. Y los descendientes de Abraham tenían ese sello. Dentro del pacto de gracia, Dios había escogido por gracia a los descendientes de Abraham, produciendo en ellos aún fe para que ellos creyeran en esa promesa. Así que Dios está llevando a Moisés a un punto diciéndole, Moisés, tú eres de los míos. Yo te escogí, pero desde que tú estás en Egipto, has olvidado y llegaste a Madián y has olvidado ese pacto que yo he hecho contigo. Y allí, en ese encuentro que Dios tiene con Moisés, se circuncida a uno de sus hijos. Muchos creen que es Gersón, el primogénito. Y Séfora lo circuncida, porque esa es la señal del pacto. Dios está llevando a Moisés por el mismo proceso por el que va a pasar el pueblo de Israel. Tienen que recordar quiénes son. Son mis escogidos, son mi pueblo, son mis hijos, mi primogénito. Y Dios está llevando a Moisés a ese punto. Te voy a llevar al punto donde tú recuerdes y sepas quién eres con base al llamado que yo te he dado. Y creyente, Dios va a santificar a sus escogidos, aun cuando eso implique la propia muerte. Dios santificará a sus escogidos. El Dios que se ha revelado a Moisés y que le ha escogido no dejará su obra inconclusa, sino que la perfeccionará para cumplir su propósito. Y sabe, Moisés necesitaba llegar a este punto y recordar, mira, te fuiste de Egipto, llegaste a Madián, te acostumbraste a una nueva vida madianita. Te olvidaste que la descendencia tuya es parte y tú tenías que enseñarles quiénes eran ellos, como lo enseñó tu madre Jocabed, pero te olvidaste y ahora es tiempo, recuerda. Y tuvo que circuncidar a su hijo. Y esta es la línea que nosotros encontramos a través de toda la historia humana. Dios nos va a llevar a un punto, y quiero compartirte algo. Si tú aquí estás y no has creído en el Señor Jesucristo, tú no eres parte de ese pacto. Y hoy Dios quiere invitarte a ese pacto, a ese pueblo, a esa nación, a su pueblo. Porque si no eres parte de ese pacto, tú no eres su hijo. No importa cuánto tiempo hayas estado en esta congregación, si tú no eres parte del pacto, tú no eres parte de su pueblo. Y tú pudieras preguntar, pero ¿cómo sé que yo soy parte del pacto? Porque yo no estoy circuncidado y hoy en día ya no hay una circuncisión para ser parte del pacto. Pero Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 2, versículo 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. ¿Qué es la circuncisión de ahora? No es la circuncisión del cuerpo, sino la circuncisión del corazón. Y alguien podría decir, bueno, entonces yo sí soy circuncidado de corazón. Pero sabes, Dios ha decidido que aquí, en esta tierra, en esta época, en esta dispensación, en este tiempo, en el tiempo de la gracia de la iglesia. La iglesia es el medio por el cual alguien puede decir, él es parte del pacto o él no es parte del pacto.
Tú no puedes ser parte del pacto permanentemente estando fuera de la iglesia. Tú necesitas ser parte de una iglesia para ser parte de ese pueblo escogido por Dios. Yo espero que esto te dé sentido. Estoy haciendo una aplicación de lo que Moisés tuvo que enfrentar. Dios iba a santificar a Moisés hasta llevarlo al cumplimiento de su propósito. Y sabes, si tú eres creyente, tú necesitas entender que el medio que Dios ha utilizado para santificarte no es tu independencia, sino tu dependencia de un pueblo escogido llamado la iglesia. La iglesia. Y si tú no has creído en Jesucristo y tú no eres parte de este pacto, hoy te animamos, ven. Hoy hay gracia otorgada para que tu corazón sea circuncidado y vengas en arrepentimiento y seas parte de una comunidad de creyentes que te animamos y te desafiamos y juntos nos exhortamos a las buenas obras. Pero sabes, creyente, Dios va a perfeccionar tu vida. Quizá tú dices, yo ya soy parte de una iglesia, pero hay áreas en tu vida que Dios quiere seguir santificando y perfeccionando. Todo lo que está pasando en la vida de Moisés está orquestado por ese plan diseñado por Dios para santificarlo. El sufrimiento, el dolor, la angustia que veremos en los próximos capítulos simplemente nos dan señal de cómo Dios está usando todo ese sufrimiento para santificar a Moisés y al pueblo de Israel. Y después de este proceso de santificación es que llega a Egipto Moisés. La ruta de Madián a Egipto había sido trazada en la mente de Dios y en esa ruta no había atajos. Era necesario ese proceso de santificación, aun cuando eso significaba sufrimiento, dolor. Pero después de ese proceso estaba listo para comenzar la tarea que Dios le había encomendado. Y es lo que encontramos en los últimos versos del capítulo 4. Y es interesante ver que la primera reacción de los ancianos, los representantes de Israel, fue la de creer que Dios había escuchado. Y ahora ellos iniciarían el proceso que Moisés había enfrentado. Dios había pasado por todo este proceso a Moisés para que ahora él fuera el primero en guiar al pueblo en ese mismo proceso de santificación. Dios ha decidido establecer un pacto de gracia contigo. Y déjame decir esto de forma de conclusión. Si tú eres parte de este nuevo pacto, por la sangre preciosa de Cristo, recuerda que Él está obrando para santificarte. El desierto que enfrentarás, los momentos en los que te has quedado solo, en los que se te ha despojado de tu poder, de tu grandeza, en los que has sentido la amargura por el dolor. Todo esto es un lugar que Dios diseñó para perfeccionar su obra en tu vida. Pero ahora es tiempo de caminar hacia el llamado que Él te ha dado, confiando y creciendo en la santificación. Y quisiera que recordaras esto, porque tu Salvador se ha revelado. Confía que Él usará todo para tu santificación hasta su venida. El que comenzó en ti la buena obra, la va a perfeccionar. Él no va a desperdiciar un solo segundo de tu sufrimiento, sino que lo usará todo para hacerte más a la imagen de Cristo. Y porque tú y yo tenemos un Salvador que se revela, podemos confiar que nos santificará hasta el día de Jesucristo. Señor, gracias te damos, porque sabemos que tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo. Nos has dado un nombre nuevo, nos has hecho parte de una familia.
Queremos pedirte, suplicarte, que tú traigas esa verdad en los momentos de sufrimiento. Estoy seguro que varios de aquí estamos preguntándonos el porqué del sufrimiento, el para qué estar en ese lugar. Y nuestra mente se nubla y nuestro entendimiento se confunde porque no sabemos darle una respuesta. Pero hoy tu palabra nos ha mostrado que el sufrimiento, cuando lo vemos desde la perspectiva de tu revelación, es un instrumento tuyo para nuestra santificación. Moisés va a enfrentar sufrimiento y tú lo estás preparando de antemano, diciéndole: vas a enfrentar un corazón endurecido, pero confía, ustedes son mis hijos y te voy a santificar para recordarte que ese pacto que yo he hecho lo llevas en tu propio cuerpo. Y Señor, es algo que nosotros también tenemos que recordar. En este mundo tendremos aflicciones, pero podemos confiar en ti porque tú has vencido al mundo. Y en medio del sufrimiento podemos estar seguros que la sangre de Cristo ha venido a limpiar nuestros pecados y unirnos a una familia que es tu iglesia. Y esta iglesia tú la vas a preservar hasta el día de Jesucristo, porque ni a las puertas del mismo Hades podrán prevalecer contra la iglesia. Ayúdanos a recordar esta verdad y ayúdanos a recordar que allí, cuando tenemos un jefe que nos trata de una forma que nosotros no esperamos, un matrimonio que quizá es difícil, hijos que quizá son rebeldes, un gobierno difícil, persecución, que allí recordemos que tú estás orquestando todo para el cumplimiento de tus propósitos eternos. Y ese propósito eterno es hacernos más y más como tú, esperando con ansias tu venida. Asistente, creyente, yo quiero animarte a que ahora tomes un tiempo para pensar cómo estás interpretando el sufrimiento en tu hogar. Quiero animarte a recordar que porque Dios se ha revelado, tú puedes confiar que todo tu sufrimiento lo usará para hacerte más a la imagen de su Hijo. Dejaré unos minutos y después cantaremos un himno.